Hola, hoy vamos a hacer pizza, una receta italiana de pizza hecha con base de carne picada. Empezamos calentando el horno a 200 grados y preparando la base de la pizza. Necesitaremos unos 400 gramos de carne picada, que puede ser de ternera, de pollo o como la que yo voy a usar, una mezcla de pollo y pavo. Si alguna vez habéis hecho hamburguesas caseras o albóndigas, veréis que vamos a preparar esta carne de una forma muy similar. Tenemos que condimentarla y para eso vamos a picar fino un diente de ajo, lo añadimos a la carne, vamos a ponerle también unas ramitas de perejil fresco. Si no lo tenéis fresco, os valdría también perejil seco, ¿de acuerdo? Lo picamos fino y lo añadimos a la carne. Lo siguiente que añadiremos será un huevo ligeramente batido. Estoy usando un huevo pequeño, pero si preferís no usar yemas, poned la clara de un huevo grande, unos 30 gramos de clara. Y por último, 2 cucharadas soperas de salvado de avena, 1 cucharada sopera de salvado de trigo y un toquecito de especias. Yo voy a usar estas, ya sabéis que tengo especial debilidad por el molinillo de toque ibérico. Huele a jamón serrano. Ahora vamos a mezclar todo y para eso lo mejor es usar las manos, por supuesto, bien limpias. No necesitamos amasar y amasar, solo lo justo para integrar todos los ingredientes. Ya estamos listos para darle forma a la base de la pizza. Ponemos la carne sobre una bandeja de horno. Fijaos que estoy usando una lámina de silicona especial para horno, porque así voy a poder estirar la carne sin necesidad de añadir ni harina ni aceite. Si no tenéis una lámina de silicona, no os preocupéis. Podéis usar papel de horno o incluso papel de aluminio. Usamos las manos para ir estirando la carne hasta tener una base circular de 26 a 28 centímetros de diámetro. Esto es el tamaño de un plato llano hasta el borde. Os podéis ayudar también con una cuchara, como estoy haciendo yo. No queremos una base demasiado fina, pero tampoco demasiado gruesa. Esta medida de 26 a 28 centímetros de diámetro os dará el grosor ideal. Para que además de deliciosa esta pizza os quede perfectamente acabada, tenemos que rematar en el borde de la base, deslizando la cuchara y ayudándonos con la mano para darle forma. Ya veréis qué bonita quedará una vez cocinada. No olvidéis que también se come con los ojos. Ok, aquí la tenemos, como veis es como una especie de hamburguesa gigante y esta va a ser la base de nuestra pizza. Por arriba la podéis cubrir con cualquier tipo de salsa. Yo voy a hacer una salsa de tomate triturado, sin aceite, sin azúcar y sin nada. Yo os la voy a enseñar ahora mismo. Para hacer esta salsa voy a necesitar un colador de malla fina, un bol y unos 400 gramos de tomate troceado en conserva. ¿Para qué necesito el colador? Para retirar todo el jugo que viene en la conserva y dejar solo la pulpa de tomate. Así que vamos a remover con una cuchara o con la mano para ayudar a que se cuele todo el jugo y que en el colador quede solo la pulpa. Añadimos una pizca de sal y un toque de especias. Lo que hemos conseguido es tener aquí la pulpa y aquí abajo tendríamos, ¿lo veis? Esta salsita que no vamos a tirar. Esta salsa nos vale para cualquier otra salsa, pero no para esta pizza. ¿De acuerdo? El tomate crudo es ligeramente ácido. A mí me gusta así, pero también se le podría añadir unas gotas de edulcorante para matar esa acidez. Vamos a poner esta pulpa de tomate escurrida y sazonada sobre la base de carne y la repartiremos sobre toda la superficie. Podríamos utilizar perfectamente una salsa de tomate ya hecha a condición de que no lleve azúcar. Como veis, yo me estoy ayudando de las manos para extender el tomate. Para preparar la pizza, como cuando se prepara pizza, hay que utilizar las manos todo el tiempo. Yo voy a utilizar un queso de yogur desnatado hecho en casa. Lo hago con 500 gramos de yogur de sabor natural, 0% materia grasa, a los que añado una cucharada de sal gruesa y que desuero en mi jarra dejándolo en la nevera 3 o 4 días. Lo que consigo es una bolita de queso de unos 300 gramos como esta. La voy a deshacer en migas y a repartir sobre el tomate. Este queso al cocinarse en el horno toma un sabor y una textura similares al queso de cabra, solo que es muchísimo más suave y que no huele a leche de cabra. Os recuerdo que tenéis la receta tanto de la pizza como de este queso en mi blog recetasducanmariamartinez.com. Y vamos a poner nuestra pizza en el horno y a cocinarla durante 30 minutos. Al sacarla del horno la he dejado reposar unos 5 minutos y justo antes de servir la he espolvoreado con cebollino picado para dar un toque fresco y verde. ¿Habéis visto qué cosa tan bonita?
Espero que la probéis. Y ya sabes, si te ha gustado esta video receta, dame un dedito arriba, comparte este vídeo y suscríbete a mi canal. Es gratis.